Adelante, Andrea. Please, Andrea, go ahead. Thank you, Isaac. So I see that the attendees are just jumping in. We have 8 attendees so far, 10. So do you mind if we give it a couple of seconds until Yeah, more sure. people are in before we begin? Seguro, seguro. Gracias. Vamos a darle un poquito más de tiempo hasta que tengamos más personas acompañándonos antes de dar las instrucciones para la interpretación. Ok, veo que tenemos ya 17 personas. We have 17 people joining us. So exciting. Yo veo un poquito 18. más, 23 ya. Ah, Ok, adelante. okay. All right. Thank you. Good afternoon, everybody. My name is Andrea. I'm here with the Community Language Cooperative, and I want to say thanks to the hosts who have invited me here today so that we can practice language justice in this space and that people can hear and speak in the language of their heart or how they feel more comfortable, how they speak at home with their families. We're going to provide simultaneous interpretation in English and in Spanish. And after I'm done saying this message in Spanish, we're going to turn on the interpretation feature in Zoom. You are going to see a world map popping up at the bottom of your screen where you're going to be able to select your language. If you're on your phone or tablet, you're going to see 3 little dots or where it says more, and there you're going to be able to select your language. If you are fully bilingual in English and in Spanish, you don't have to select anything and you can just speak and you can hear the original language of the speaker. I do ask everybody to speak at a conversational pace, to speak very close to your microphone, and just speak in the language of your heart, how you feel more comfortable, and to remain muted when you're not speaking, please. That way we avoid background noise. Hola a todos, mi nombre es Andrea, estoy aquí con la Cooperativa Comunitaria del Lenguaje. Estoy muy agradecida de que me hayan invitado a estar aquí hoy para poder facilitar esta conversación en el idioma de nuestro corazón. Vamos a tener interpretación simultánea en inglés y en español y vamos a practicar la justicia del lenguaje. Cuando aprendamos la interpretación, ustedes van a ver un mapa mundo que va a salir en la parte inferior de su pantalla, donde van a poder seleccionar su idioma. Si son completamente bilingües en inglés y en español, no tienen que seleccionar ninguno, pero si tienen alguna preferencia, inglés o español, pueden seleccionar el idioma dándole clic a ese globo terráqueo que va a salir en la parte inferior o a los 3 punticos donde dice more si están en su teléfono o tableta. Por favor, manténganse en silencio cuando no estén hablando y hablen muy cerca a su micrófono cuando sea su turno de hablar. Thank you so much and we can begin interpretation now. Muchas gracias, Andrea. Ustedes ven que este evento es un evento que vamos a hacer en español. Mi conversación con mis dos invitadas será en español, pero tenemos la opción para aquellos que prefieren escuchar o expresarse en inglés. Tienen la opción, ya la ven allí en la pantalla, de la interpretación en inglés. Entonces quiero darles primero a todos y todas la bienvenida a el primer, si se quiere, evento de esta serie que hemos llamado Diálogos y Saberes. Es un espacio de encuentro entre académicos e investigadores venezolanos que están en Venezuela o que vivimos en el exterior. La idea es comprender un poco mejor la situación del sector universitario y de los institutos de investigación en Venezuela, saber lo que está ocurriendo en el país, pero también generar puentes, generar conexión entre los que estamos fuera y los que están dentro para conocernos mejor primero, saber lo que estamos haciendo y eventualmente también desarrollar cooperación e intercambio con nuestros colegas en Venezuela. Quiero dar las gracias al Centro de Investigación y Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa por su contribución para que esta serie se hiciera realidad, especialmente a Viviana Fernández, la directora adjunta del centro, y a Caroline Fauché, agente de comunicación del centro, que me han ayudado mucho con la promoción y la organización de esta actividad. También quiero agradecer a la Coalición por la Libertad Académica en las Américas,
y particularmente al intérprete que ya ustedes conocieron, Andrea Sico, por ayudarnos a ofrecer esta charla en inglés también. Ahora quiero presentarles a las dos investigadoras que inician la serie conmigo. Son la profesora María Eugenia Grillé de la Universidad Central de Venezuela y la profesora María Sonciré López del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. Mi relación, mi conexión con ellas comenzó hace un par de años cuando en la Universidad de Ottawa lanzamos un programa que llamamos Remote Scholars, que se puede traducir como académicos a distancia. Y la idea de ese programa, que empezó con nuestras dos colegas de Venezuela, es ofrecerles a investigadoras e investigadores que están en Venezuela la posibilidad de tener acceso a recursos, particularmente a las bases de datos, a bibliografía, a literatura científica, que sabemos que hoy en Venezuela no es fácil de conseguir. Esa es una de los objetivos de este programa de investigadores remotos, y el otro objetivo también era facilitar el encuentro, la relación entre las investigadoras venezolanas y colegas que trabajan aquí en la Universidad de Ottawa en temas similares. Las voy a presentar brevemente porque las dos tienen un currículum muy extenso. A nuestras invitadas de hoy, la profesora María Eugenia Grillé Márquez, de la Universidad Central de Venezuela. Ella trabaja en el Laboratorio de Biología de Vectores y Parásitos del Instituto de Zoología y Ecología Tropical en la Facultad de Ciencias de la UCB. Tiene, digamos, una dilatada experiencia como investigadora, tanto en las áreas de ecología de insectos, en la biología de vectores, en la ecología de enfermedades y en el área de salud pública, donde estudia temas como la entomología médica, la ecoepidemiología de las enfermedades infecciosas, la ecología de los insectos que transmiten enfermedades, que son vectores de enfermedad. Tiene realmente una gran experiencia en esa área. Por ejemplo, en el área de ecología de la enfermedad estudia el papel, digamos, de los factores espaciales y temporales, por ejemplo, en la transmisión de enfermedades como la malaria, el dengue, la chikungunya, el Zika, la filariasis. En el área de la ecología de insectos también estudia cómo insectos acuáticos, por ejemplo, se desarrollan y se convierten en vectores de enfermedades. Y solamente quiero destacar, trabaja en muchísimos proyectos, ha sido profesora invitada, por ejemplo, veo aquí en la Universidad de Groningen, en Holanda. Pero quiero destacar algunas de sus publicaciones recientes y sobre todo la investigación que ha hecho con otros colegas para estudiar el impacto que ha tenido la explotación del oro en el arco minero del Orinoco y su relación, por ejemplo, con el crecimiento y ella nos explicará un poco más, de enfermedades como la malaria en Venezuela. Nuestra otra invitada en esta primera conversación de diálogos y saberes es la profesora María Sonciré López, quien es socióloga, que tiene un magíster en estudios sociales de la ciencia en el IVIC, que está haciendo allí su doctorado ahora en estudios sociales de la ciencia, y que es jefa del Laboratorio de Estudios Contemporáneos sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad en el Centro de Estudios de la Ciencia del IVIC. Ella ha
obviamente investigado varios temas que tienen que ver con la relación entre ciencia y sociedad, pero hoy quisiera destacar particularmente el trabajo que ha hecho sobre la nanociencia y la nanotecnología en Venezuela, su impacto, sus implicaciones, su utilidad, pero también tiene otras publicaciones sobre temas que tienen que ver con, por ejemplo, la apertura petrolera o que tiene que ver con percepciones y prácticas de la ciencia abierta en Venezuela. Así que bienvenidas, profesora, a este primer Diálogos y Saberes. Y mi primera pregunta para las dos, vamos a empezar con la profesora Grillet, que nos cuenten brevemente cuál es su área de investigación, qué están haciendo en este momento desde el punto de vista de la investigación. Sí, bueno, buenos días, Isaac, y buenos días, María Sanciré. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y bueno, con todos los que se han conectado. En verdad agradezco la invitación y a los organizadores de este evento, puesto que es la oportunidad para conversar un poco sobre, se habla mucho sobre la diáspora, ¿no? Científica venezolana, pero quizás se enfoca uno un poco en los investigadores que nos hemos quedado en Venezuela y bueno, la investigación que hacemos a pesar de las circunstancias que ya creo que conversaremos, ¿no? Sí, como dijo Isaac, yo soy bióloga con especialidad en la ecología y en particular mi investigación se enfoca sobre la ecología y epidemiología, perdón, de enfermedades infecciosas transmitidas por insectos vectores. Los ejemplos más emblemáticos pueden ser la malaria, ¿verdad? O las arbovirosis como el dengue, ¿verdad? Chikungunya o Zika. Tengo más de 25 años de experiencia, tanto en docencia como investigación de la Universidad Central de Venezuela, en el Instituto de Zoología y Ecología Tropical, donde soy actualmente profesora titular y bueno, todavía activa investigando. En particular, mi interés siempre ha sido tratar de entender cuáles son los factores tanto ambientales, climáticos y sociales, porque estas enfermedades obviamente cuando implican al humano, tienen un factor social que determinan la emergencia, o sea, la aparición de un nuevo patógeno en el ambiente. Hemos vivido 3 años de este ejemplo, o la reemergencia, como es el caso de la malaria en Venezuela. Y precisamente sobre esto último, le he dedicado los últimos años a esta enfermedad, aunque trabajo desde hace mucho tiempo con ella, porque desde el 2013-14 la malaria reemergió en el país después de haber sido controlada y eliminada casi en gran parte de su territorio durante los años 60 y, digamos, controlada más o menos eficientemente al sur del río Orinoco. Sin embargo, a partir del 2013-2014, la malaria comenzó a propagarse por todo el país, más allá al norte del río Orinoco, y también comenzó a salir fuera del país, afectando principalmente las fronteras de Brasil y Colombia, y es lo que ocurre actualmente, y hasta, digamos, llegamos casos importados nuestros de malaria hasta Argentina debido a la gran migración que ha habido en la región, ¿no? Actualmente trabajo con un proyecto del National Institute of Health de Estados Unidos, tratando precisamente de entender cuáles han sido el patrón de la malaria en los últimos años en el sur de Venezuela, cuáles han sido los procesos que han determinado ese aumento significativo de casos y cuáles son los mecanismos y los factores que lo explican. Y efectivamente, como tú dijiste, Isaac, la minería es clave acá. O sea, hemos visto cómo ese aumento de casos de malaria en el país en los últimos años se debe a la minería y sobre todo la minería ilegal de oro, que es la explotación de a cielo abierto previo remoción de la cobertura forestal, de la cobertura vegetal, perdón, y precisamente tratar de entender qué mecanismos determinan que eso aumente el riesgo de transmisión, ¿no? Actualmente, ¿por qué es importante esta investigación? Somos el país que más reporta malaria desde el año 2016 en toda la región
y debido a que desde el 2016 hay una estrategia de eliminación global, compromiso por eliminar esta enfermedad, Venezuela actualmente desde el 2016 está poniendo en peligro esta agenda de eliminación en las Américas. De allí la importancia de conocer cuáles son los factores que la promueven y de qué manera pudiéramos revertirlo, ¿no? Sí. Ok, muchas gracias. La profesora López, por favor, si nos puede hablar un poco de su investigación, sobre todo, y su interés en la nanotecnología. Sí, hola, buenas tardes a todos. Gracias, Isaac. Gracias a la profesora María Eugenia Grillet y a todos los que están aquí detrás de la organización del evento. Bueno, como dijo el profesor Isaac, yo soy María Asunción López Cadena, soy socióloga, egresada de la Central, de la Universidad Central de Venezuela, y actualmente soy la jefa del Laboratorio de Estudios Contemporáneos sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Actualmente, como también comentó el profesor Isaac, mi línea de investigación principal es la que estoy desarrollando como parte de la tesis de doctorado, que es sobre el impacto de las nanotecnologías a nivel social en Venezuela. Esto, bueno, es una línea de investigación más amplia que contempla lo que llamamos las nuevas tecnologías, que incluiría las tecnologías de la información, la biotecnología, las ciencias conductuales, digamos, todo lo que se entiende como nuevas tecnologías y que cada vez más se amplía ese espectro de lo que llamamos nuevas tecnologías. Pero mi tesis doctoral está enfocada básicamente en la nanotecnología, y a partir de allí, bueno, hemos desarrollado diferentes aristas sobre el tema de la nanociencia y la nanotecnología en Venezuela. Comenzamos haciendo una reconstrucción sociotécnica de cómo se conformó la red de investigación en nano en Venezuela, que, bueno, cuyo máximo exponente era la Red Venezolana de Nanotecnología, que fue una experiencia muy importante de conexión y de lo que es un ejemplo de cómo podría funcionar, por ejemplo, lo que llamamos Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque en esa red participaban no solo investigadores, sino también personas o gerentes o encargados de empresas, tanto públicas como privadas. También participaron funcionarios públicos de los ministerios que de alguna manera tenían relación con la nanociencia o la nanotecnología. Y participaron también estudiantes que estaban en las ingenierías y en áreas afines y que querían desarrollar sus carreras en estas áreas. Entonces era una red bastante heterogénea y que tenía muchas posibilidades de ofrecer ciertamente respuestas a muchas necesidades que habían en el país desde el punto de vista del desarrollo de las nanociencias y las nanotecnologías. Y esa reconstrucción nos permitió tener, digamos, reflexiones importantes sobre la colaboración, sobre la cooperación científica, sobre cómo integrar diferentes áreas de conocimiento y de experticia, ¿no? Y de cómo podían funcionar. Ese fue como el primer paso que hicimos en el estudio de nano, también tratando de mapear cuáles eran las capacidades desde el punto de vista de regulación, desde el punto de vista científico, etcétera. Y luego, pues bueno, tratar de empujar esa línea desde un punto de vista mucho más amplio, ¿no? Y finalmente, bueno, ahora estoy más enfocada en la parte de regulación, que creo que es un elemento fundamental, porque bueno, la red desafortunadamente se desarticuló. Todavía hay mucha gente que hace nanociencia y nanotecnología en el país, pero esa fuerza y ese empuje que teníamos con la red ciertamente se ha perdido digamos, por la crisis de los últimos años. Pero creo que uno de los elementos fundamentales para proteger justamente a la sociedad venezolana es trabajar la parte regulatoria, tratar de generar las capacidades necesarias a nivel de regulación para no solo los elementos que se pudieran estar creando en Venezuela, que hay información de que ya existen, por ejemplo, hay ya medicamentos y laboratorios que trabajan y están produciendo con artículos nanofacturados, pero también con toda esa cantidad de elementos que se están importando, de productos que se están importando y que no sabemos a ciencia cierta si están cumpliendo
con este tipo de regulaciones que en otros países vemos que cada vez son más estrictas y más rigurosas y que ciertamente encienden las alarmas de cuáles son el tipo de productos que estamos consumiendo y que la población tiene derecho también a conocer si contienen, en este caso, nanopartículas o en alguna parte de ese proceso de creación hay algo que tenga que ver con la nanociencia y la nanotecnología, ¿no? Entonces, esa es digamos, como mis últimos intereses, pero también me he enfocado en los últimos años también en el tema de ciencia abierta, porque es un tema que se empezó a trabajar mucho desde la pandemia, principalmente a nivel de gobierno, del ministerio, se empezó a empujar mucho esa idea y también me interesó como conocer cuál era el tipo de ciencia abierta que se estaba intentando, ¿no? Implementar en Venezuela y que se entendía desde la política pública de ciencia y tecnología por ciencia abierta. Y también, bueno, fue muy interesante hacer este artículo que usted mencionó, justamente sobre cuáles eran las percepciones que salían a la luz en esta primera encuesta que hizo el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología sobre la ciencia abierta en Venezuela. Muy bien, muchas gracias. Solamente quiero explicarle al público, a la audiencia, cómo vamos a proceder. Yo voy a conversar con las profesoras, todavía puede ser unos 20 minutos, 25 minutos más, y después vamos a abrir el espacio para preguntas. Y yo les pediría, por favor, que utilicen la sección que tienen en Zoom, que es para preguntas y respuestas, en inglés Q&A. No sé cómo lo ven los que tienen el programa en castellano. Y entonces que formulen sus preguntas, yo las voy a leer y tendremos entonces la oportunidad de responderlas. Bueno, muy bien. Yo quiero simplemente decirle a la profesora López que quiero que nos explique después, con algunos ejemplos concretos, qué es la tecnología, qué usos tiene la tecnología y cómo esa tecnología estaría hoy siendo usada en Venezuela, sobre todo a partir de la importación de productos que contienen nanopartículas, etcétera, y en qué áreas se podría estar utilizando y por qué es necesario que haya vigilancia y que haya regulación. Pero antes de entrar a ese tema que me parece fascinante, quisiera que las dos, y otra vez en el mismo orden, la profesora Grillet y la profesora López, me hablaran un poco de cuáles son, digamos, los retos que tienen ustedes para hacer su investigación en Venezuela hoy en día. ¿Cuáles son esos retos? Sí. Bueno, el principal reto, digamos, es la falta de financiamiento, ¿no? Es decir, desde la crisis económica en el país, aproximadamente por ahí en 2013-2014, digamos, las universidades comenzaron a ser limitadas en su presupuesto. Las universidades son las instituciones que principalmente generan, donde se genera la mayoría de la investigación en el país, más adicionalmente al IBIC. Y desde el 2013-2014 la falta y la limitación de presupuesto, ¿verdad? Cortó las llamadas y las convocatorias de financiamiento por parte de la universidad. Entonces allí hay una primera limitación. Desde el 2013-2014 no hay fuentes de financiamiento dentro de las universidades para hacer investigación. Paralelamente también ocurre algo similar a nivel nacional. Desde el 2013-2014 las convocatorias de financiamiento, por ejemplo, por parte del Ministerio de Ciencia o el conocido FONACYT, también se cortaron. De manera que la principal limitación de un investigador actualmente en el país es que no tiene fuentes de financiamiento nacionales para hacer investigación. De manera que, ¿cuál es la alternativa? Y qué es lo que, cómo hemos hecho mucho. Bueno, primero utilizar lo que llamamos fortalecer nuestro networking, vital hoy en día en ciencia, ¿verdad? Sobre todo la internacional, la red de colegas, coinvestigadores, coautores, con el cual normalmente uno ha trabajado y también la red, de alguna otra manera, el networking local, nacional, ¿no? Nos hemos unido muchos investigadores dentro del país que coincidimos en área de investigación y que estamos más o menos padeciendo lo mismo, y con otros investigadores fuera para tratar de potenciar la investigación dentro del país
apoyado por estos investigadores fuera. Y por supuesto, lo otro es la ubicación de fondos en instituciones financieras internacionales. Ahora, eso es lo que de alguna otra manera ha permitido que los investigadores que nos quedemos acá haciendo investigación avancemos un poco con tropiezos, sí, mucho, y eso un poco me gustaría mencionarlo, porque es importante. Venezuela tiene un perfil de país actualmente fallido y es un país sancionado, de manera que no cualquier organización internacional quiere poner dinero. La perdimos, profesora Grillet. Financiamiento No sé. afuera. El otro es la situación actual y compleja del país hace muy difícil el manejo de recursos externos dentro del país. O sea, por poner un ejemplo, obviamente cualquier organización financiera que me apruebe un proyecto a mí, ¿verdad? Tiene que confiar en que mi institución, en este caso la Universidad Central de Venezuela, administre y maneje esos recursos. Actualmente nuestras universidades, debido a la situación que padecen, no tienen la capacidad para ese manejo. Y que ese es otro de los grandes problemas, es cómo manejar y cómo poner ese dinero en el país y hacerlo operativo para el desarrollo de la investigación. Otro elemento importante es que obviamente debido a la migración es difícil conseguir, por ejemplo, un postdoc o un estudiante de doctorado que contribuya con el proyecto de investigación, ahorita, hoy en día básico, ¿verdad? O un personal técnico. Ese es otro de los aspectos. El otro aspecto es la infraestructura que se necesita, ¿no? Es decir, por lo general, esa infraestructura en nuestros laboratorios, en nuestras universidades, de repente ahorita sufren de déficit, como por ponerles un ejemplo, una nevera de menos 80 equipos o vehículos de campo, en particular mucho de mi investigación ocurre en el campo, de manera que a veces yo no tengo un vehículo apropiado para ir o tengo limitación para él. Y hay una situación también interna en el país que es difícil, el trabajo de campo, y allí es importante por problemas logísticos, hay una limitación de gasolina desde el año 2019 para acá, muy fuerte, que impide la movilidad interna dentro del país. Así que, y por otro lado, la inseguridad. En particular, yo trabajo en un área, trato de investigar un problema en un área muy compleja y peligrosa, porque es área minera ilegal, donde hay grupos armados, no legales, de manera que es un peligro, es un riesgo, ¿no? Hacer investigación en esa área. De manera que todos estos elementos han determinado que muchos de los ambientes, tanto los ambientes naturales y sociales y biológicos en el país estén desatendidos, puesto que el investigador de campo, como puede ser un ecólogo, no puede acceder a ese ambiente y esa situación, ¿no? y a levantar esa información. Y eso es algo que es importante que se conozca, y ese es uno de los grandes retos que tenemos. Y por último, bueno, precisamente ese acceso a bases de datos tan importantes, de allí, por lo cual agradezco, creo yo, junto con Sonsire, la oportunidad que tuvimos de participar en este programa de la Universidad de Ottawa, porque fue vital para nosotros en ese aspecto, sobre todo la base de datos, porque hemos perdido el acceso a la base de datos. Nosotros en la Universidad Central lo perdimos hace mucho. El IBIC todavía permanecía durante los últimos años. Y bueno, el acceso a libros de docencia y sobre todo lo vital para un investigador, publicar. O sea, si yo quiero publicar en revistas de alto impacto, un artículo hoy en día me puede costar $5,000, $6,000, ¿verdad? Apuntando o más, hasta $10,000 en una revista como Nature o Science. De manera que todas esas son limitaciones que tiene un investigador actualmente en el país y tiene un reto que tiene que superar, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muy, muy completa su explicación. La perspectiva desde el IBI, ¿cuál es, profesora López? Ok. Bueno, desde el IBI la situación no es muy diferente. ¿Ok? Sí hay que mencionar que evidentemente el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, al ser un instituto adscrito al ministerio,
tiene, digamos, un perfil diferente en cuanto al tema de los fondos y del financiamiento. Digamos que en el IBIC ha habido un desembolso de fondos para ciertos proyectos que vienen directamente desde FONACYT, y eso en algunos casos ha permitido que muchas líneas de investigación hayan continuado e incluso se hayan fortalecido, ¿no? Hay líneas de investigación que para el IBIC y para el ministerio en general son prioritarias. Por ejemplo, todo lo que tuvo que ver con la investigación en COVID, que digamos en ese momento el IBIC recibió fondos de manera expedita para poder llevar a cabo las investigaciones y todo lo que hacía falta en términos de los estudios relacionados a COVID, ¿no? Y también, por ejemplo, ahora todo lo que tiene que ver con medicina regenerativa también es un área que para el IBIC ha sido prioritaria y en el cual se han desembolsado pues, fondos importantes en los últimos años. Pero bueno, no es una realidad, digamos, equitativa para todos los centros del IBIC, por supuesto, y hay muchos centros en los que definitivamente sufren lo mismo que está describiendo la doctora Grillet. El Centro de Estudios de la Ciencia es uno de ellos, por supuesto, que al ser también un centro de ciencias sociales, pues también se ha visto bastante afectado, porque pareciera que no está entre las prioridades muchas veces de los financiadores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso también dificulta mucho en el caso de, y voy a hablar desde el punto de vista de las ciencias sociales, sobre todo para hacer incluso financiamiento externo, porque las vías de financiamiento externo ahora están muy enfocadas en todo lo que es el tema humanitario, el tema de la migración, que son como los grandes temas o preocupaciones a nivel internacional. Entonces, es muy difícil para investigadores que no estamos trabajando en esos temas específicamente, tratar de resolver justamente la falta de financiamiento por vía del financiamiento externo, ¿no? Esa es una de las dificultades que yo también apuntaría a lo que ya comentó la profesora María Eugenia Grillet. Y otro tema que también me parece que es fundamental es el tema de la infraestructura, que evidentemente el financiamiento, al no haber financiamiento para la investigación, esto afecta directamente a la infraestructura, y la asfixia presupuestaria que han vivido las universidades ha generado justamente esta crisis de infraestructura que no permite ni siquiera, digamos, reponer insumos básicos para los laboratorios, reparar los equipos que ya de por sí están viejos y que están desactualizados muchísimo, o sea, ni siquiera reparar esos equipos en muchos casos se pueden, y eso aunado también al tema de la inseguridad en las universidades, que también han sido objeto de robos, de hurtos, de destrozos, donde no solamente, bueno, para robarse una computadora, destruyen todo lo que está alrededor de eso, ¿no? Puertas, ventanas, paredes, etcétera. Y que luego de sufrir un ataque de esa magnitud, en muchos casos es casi imposible poder recomponer esa estructura para seguir funcionando. Y definitivamente toda esa situación también genera lo que sería la deserción estudiantil, por supuesto, porque ya no hay espacios para que los estudiantes puedan hacer trabajos de laboratorios, etcétera, ni poder finalizar, por ejemplo, un proyecto de investigación para graduarse, ¿no? Entonces, digamos, es un panorama realmente preocupante en extremo, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿cuál es el límite y hasta dónde los profesores universitarios y los investigadores van a poder seguir de alguna manera financiando? Porque yo lo veo desde ese punto de vista. O sea, para mí, muchos de los investigadores actualmente financian prácticamente su propia investigación con sus recursos propios. Como hablábamos unos minutos antes de comenzar, conectándonos para este tipo de cosas, incluso desde nuestras casas, porque los espacios de trabajo no nos dan la seguridad de que vamos a poder estar conectados de una manera estable para poder llevar a cabo esta conversación de una forma fluida. Entonces, creo que es una situación que no solo afecta a la universidad autónoma,
en Venezuela, sino también a institutos como el IBIC y muchos otros institutos autónomos que realmente están sufriendo pues lo mismo, ¿no? Es una situación generalizada en todo el sistema nacional de investigación en Venezuela. Ok, muchas gracias. Voy a seguir con usted, profesora López, porque usted planteó dos temas que son extremadamente interesantes. El primero tiene que ver con la ciencia abierta, la importancia de la ciencia abierta, y usted lo destacó en situaciones de salud pública, por ejemplo, como la pandemia de COVID. ¿Qué quiere decir primero? Si nos puede decir brevemente qué es ciencia abierta, primero. Bueno, no es un concepto acabado, no es un concepto que está en construcción y hay, digamos, muchas definiciones sobre lo que es ciencia abierta. Pero, digamos, principalmente podríamos hablar de ciencia abierta como una forma de hacer ciencia que trata un poco de resolver algunos problemas tradicionales de la forma tradicional de hacer ciencia, justamente. Una es justamente el tema de los datos, de cómo usar, compartir, generar los datos. Y bueno, ahí entra también todo el tema del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, de las bases de datos abiertas, que los investigadores podamos tener acceso a datos y a bases de datos sin tener que pagar, porque se supone que la ciencia es una actividad para el bien común. Entonces está enfocada justamente en ese tipo de reflexiones, ¿no? De cómo hacer la ciencia, cómo liberarla de alguna manera de esta mercantilización que progresivamente se ha hablado. Justamente, bueno, un ejemplo lo pone la profesora cuando habla de los altos costos para publicar en ciertas revistas, que además entonces, bueno, por ser revistas de alto impacto, revistas prestigiosas, bueno, cada vez se vuelve como en los espacios de la élite científica, si lo podemos llamar de esa manera, para que publiquen allí. Y hay todo un montón de investigadores que no tienen ningún tipo de posibilidad de divulgar sus conocimientos o sus investigaciones, sus resultados en estas revistas. Entonces, bueno, la ciencia abierta intenta de alguna forma dar respuesta a este tipo de problemas, ¿no? Pero evidentemente allí también hay, digamos, sus críticas, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿quién financia? O cuál es el papel de los financiadores, cómo queda, por ejemplo, la industria o el sector privado que financia directamente las investigaciones en este caso, y cómo trabajar ese tema, cómo trabajar el tema, por ejemplo, de la privacidad de los datos cuando estamos trabajando con personas, si hablamos de datos abiertos, es decir, ahí hay muchas cosas que no están resueltas y bueno, justamente por eso es que hay un movimiento muy importante a nivel internacional sobre el tema de la ciencia abierta. Y en ese sentido también, rapidito para avanzar, yo creo que una de las dificultades en Venezuela es que las instituciones del gobierno y del Estado no siempre ofrecen los datos o los datos no están al día, ¿no? Ese es uno de los problemas que tenemos en Venezuela. Sí, es uno de los problemas porque justamente, bueno, la principal, digamos, la principal fuente de información para muchos investigadores son los datos oficiales. Y además desde todas o desde casi todas las áreas de conocimiento, es decir, para los investigadores como la profesora Grillet, que trabaja con temas de epidemiología, todos los datos oficiales sobre salud deberían estar disponibles para que ella pudiera hacer un seguimiento a nivel nacional, por ejemplo, de estas enfermedades que están emergiendo y de otras. Una de las, digamos, de los problemas más graves ha sido cómo se ha tratado de silenciar esas alertas que se han dado cuando se empiezan a denunciar la aparición de estas enfermedades infecciosas que ya habían sido controladas y que justamente a partir de esa opacidad del Estado se intenta como retrasar la mayor cantidad de tiempo que eso salga a la luz pública. Y así, bueno, en todos los datos, o sea, los datos sobre pobreza, los datos a nivel económico, es decir, la opacidad de los datos es una cosa que también afecta la capacidad y la calidad de la investigación que podemos hacer en Venezuela, porque estamos trabajando, si se quiere, a ciegas o trabajando con parches de información de lo que podemos recopilar, preguntando, haciendo encuestas, haciendo consultas, ¿no?
Por ejemplo, uno de los temas más importantes es el trabajo de lo que hace Aula Abierta, la organización Aula Abierta, que es una ONG que trabaja en defensa de la libertad académica, justamente acá en Venezuela, y vemos como es sumamente difícil para ellos recopilar datos generales sobre la situación de las universidades. Entonces, los datos son, bueno, en tantas facultades tenemos estos datos, en tantas escuelas tenemos estos otros datos, porque no hay capacidad para generar unos datos generales, globales, y que además sean oficiales y que estén de libre disposición para quienes quieran hacer uso de esos datos. Claro. Entonces es difícil hacer ciencia abierta en ese contexto. Voy a pasar a la profesora Guillén para volver a la nanotecnología, pero quiero, ya que estamos hablando del impacto social de la ciencia también, cuando pensamos, por ejemplo, en la investigación que usted está haciendo en el área justamente digamos, del resurgimiento de la malaria en Venezuela y los factores ecológicos que contribuyen a ese resurgimiento. ¿Qué impacto debería tener esa investigación, esos resultados, debería tener en un sentido concreto? ¿Cuál sería la expectativa de una investigadora como usted? Digo, bueno, ahora que sabemos lo que está ocurriendo, que tenemos una mejor comprensión, ¿qué impacto debería tener en lo concreto ese conocimiento científico? Sí. Sí, bueno, obviamente que lo que uno siempre espera es que el impacto sea sobre los ejecutadores de políticas de salud pública, ¿no? En este caso, pues, bueno, si hay un problema con una enfermedad y se está, digamos, revelando que hay factores que promueven esa enfermedad, bueno, vamos a tratar de desarrollar una política pública que revierta ese proceso, ¿no? Y en cierta manera ha ocurrido parcialmente en el país. Es decir, nosotros venimos desde el 2016 alertando y sobre todo haciendo publicaciones fuera del país, y eso es un poco lo que este régimen le teme mucho, la bulla internacional sobre el problema de la malaria en Venezuela, su aumento, no solamente de la malaria, sino las otras enfermedades transmitidas por insectos vectores, ¿no? Hay un desconocimiento total del 2016 que se paró la publicación de los boletines epidemiológicos, casualmente coincidiendo con las dos grandes epidemias nuevas de Zika y chikungunya. Durante ese momento, inclusive se metieron presos a médicos que estaban alertando sobre el número de casos de chikungunya o de Zika, y bueno, supuestamente estaban generando zozobra en el país, ¿no? A partir de allí se corta la publicación del boletín epidemiológico y hasta hoy en día nosotros solo nos enteramos del número de casos cuando el Estado le reporta a la Organización Mundial de la Salud. Pero precisamente porque como Venezuela comenzó a aparecer como en los focos públicos mundiales, de alguna otra manera, y la causa principal fue la falta de inversión de esos programas de control. Fuimos modelo en Latinoamérica sobre cómo controlar estas enfermedades con la situación económica, pero mucho más antes de la situación económica, se dejó de invertir en el control, en la vigilancia y el control de estas enfermedades. Y eso se unió al problema socioeconómico, es decir, la crisis socioeconómica generó que la minería se convirtiera como en una economía paralela, de manera tal que comenzó, sobre todo en la crisis 2015-2016, muchísimas personas del resto del país iban a hacer minería al sur de Venezuela, trabajaban y regresaban. Es por ello que la enfermedad comienza a propagarse fuera del área del sur del Orinoco, ¿no? De manera que ahí tenemos un problema concreto de cómo un factor socioeconómico impacta sobre otro factor sociológico, que es el comienzo, digamos, el incremento de la minería, que se une a un factor ecológico porque la minería deforesta y a su vez entonces genera más cuerpos de agua de mosquitos, es decir, promueve las poblaciones de mosquitos. Tenemos mayor población humana entrando a la selva a hacer minería, de manera que hay un mayor contacto entre el vector y el humano. Ese hospedador humano sale de esa selva y se va al estado Trujillo, un estado en el occidente, y con él lleva la malaria. Eso es un ejemplo de cómo la cadena de eventos, ¿verdad?, que genera el incremento de una enfermedad con impacto social.
Bueno, pero yendo a la pregunta concreta, en el 2019 el gobierno le abrió la puerta a muchas agencias humanitarias, entre ellas Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja Internacional. Ellos vinieron a trabajar particularmente en los focos más activos e importantes de malaria en la zona minera y comenzaron a controlar la enfermedad. Y en el 2020 se aprobó un financiamiento del Fondo Global, que es una institución financiera mundial para el programa de control, trabaja con los programas de control de malaria, SIDA, o VIH, perdón, y tuberculosis en el mundo, y Venezuela, digamos, fue candidata para recibir el financiamiento. Ese financiamiento comenzó a fines del 2020, comienzo del 2021, y eso ha permitido volver a tratar de ir recuperando poco a poco el programa de control de malaria, sobre todo en las áreas más intensas, ¿no? Y actualmente, de hecho, se trabaja para una nueva solicitud de financiamiento. De manera tal que por lo menos esas voces fueron oídas, y eso es un poco a veces el impacto que uno tiene positivo, ¿no? Pero sin embargo, el motor principal de la malaria sigue allí, y ese sí no va a ser oído porque tiene consecuencias políticas. De manera que hemos logrado, digamos, controlar ese aumento excesivo de malaria. Sin embargo, la minería sigue produciendo nuevos casos y se va a seguir propagando por toda la región, de manera que el problema va a seguir allí, lamentablemente. Claro. O sea que es algo que, bueno, uno hace lo que puede, pero ya... Pero, ya pero, exacto, o sea, pero hay dos cosas que quisiera rescatar de lo que usted nos está diciendo. Uno, la importancia de la libertad académica, de la libertad de investigar y de la libertad de expresarse, porque sí, el hecho de que ustedes puedan investigar, documentar los casos, probar que eso es una realidad y difundir eso, ha tenido algún impacto, por lo menos tanto en la comunidad internacional y esperemos que también en el gobierno, no estoy tan seguro, para que se tomen algunas medidas. Entonces, es tan importante no solamente hacer la investigación, sino difundirla y que se conozca. Pero ahora quiero rápidamente antes, porque ya tenemos unas cuantas preguntas que veo aquí en la sección de Q&A, a la profesora López para que nos explique con algún ejemplo concreto por qué es importante que haya regulación de la nanotecnología. Bien, bueno, es supremamente importante porque la nanotecnología es una forma de generar artículos, productos, nuevos materiales. Por lo tanto, se habla de que la nanotecnología es transversal porque puede atravesar y formar parte de todos o casi todos las áreas de la economía, ¿no? Y por eso puede estar presente en múltiples productos. Entonces, bueno, podemos encontrar nanopartículas en cosméticos, en medicamentos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con todos estos medicamentos que se controla la dosificación de cómo se va a disolver ese medicamento en nuestro cuerpo. Muchos de estos tipos de medicamentos son a partir de nanotecnología. En la comida, en los envases, por lo menos toda esta ropa que pareciera que no se moja, que es impermeable, artículos autolimpiantes. Por ejemplo, se utiliza mucho ahora en la industria de la construcción con todos estos materiales autolimpiantes o que repelen el calor o el frío. Es decir, puede estar presente en todos o casi todas las áreas de la economía y por tanto en productos que además son de uso masivo, como les estoy hablando. Se ha hablado mucho también, por ejemplo, de nanopartículas en los protectores solares, que es algo que se usa y que además se estimula muchísimo desde el punto de vista médico el uso de protectores solares en los maquillajes, etcétera. Entonces, realmente es importante conocer o que el público por lo menos tenga la noción de cuáles son las consecuencias de esta exposición prolongada a nanopartículas y que además puede ser desde el punto de vista de la vía inhalatoria como desde la vía dérmica o la vía digestiva. Entonces, dependiendo del tipo de nanopartícula y de la forma
en que estamos expuestos a estas nanopartículas, nuestro cuerpo va a responder de maneras diferentes. Y justamente, bueno, que la gente esté enterada de cuáles serían esos posibles efectos secundarios o consecuencias de este consumo, digamos, a gran escala, porque ya estamos hablando, como les digo, de productos que se venden, que son masivos, que por lo menos esté, cuando hablamos de regulación, bueno, lo primero que nos viene a la mente es que esté etiquetado, que todo elemento o producto que esté en un anaquel que sea de consumo masivo tenga la etiqueta esa advertencia o esa información, más allá de advertencia, es información para el consumidor de que está consumiendo un producto que contiene nanopartículas o que alguna fase de la creación o de la producción de ese producto estuvo involucrada la nanociencia o la nanotecnología en alguna forma. Una de esas cosas que sí creo que fue un avance dentro de muchos de los proyectos que yo participé, en particular un proyecto que se hizo en el marco del convenio Cuba-Venezuela, y era justamente tratar de sentar las primeras bases para una regulación en Venezuela sobre el tema de la nanotecnología. Fue una circular que fue la primera, es el primer instrumento regulatorio que tenemos en Venezuela. Salió en el 2015, es una circular del Instituto Nacional de Higiene de Venezuela sobre el registro sanitario de especialidades farmacéuticas con nanotecnología. Entonces me voy a permitir leerlo porque dice: se considera como especialidad farmacéutica con nanotecnología aquellas que contemplen principios activos, excipientes, componentes, materiales, dispositivos, estructuras, procesos de obtención, manufactura o propiedades atribuibles a la nanoescala, que sería entre 0 y 100 nanómetros. Entonces, todas las solicitudes, en teoría, que ingresaron al registro sanitario del Instituto Nacional de Higiene a partir del 3 de agosto del 2015 deberán ser sometidas a esta revisión y deberán ser consideradas como especialidades farmacéuticas con nanotecnología. Entonces, este es un primer paso de un camino muy largo a nivel regulatorio, pero que empieza justamente con reconocer cuál es la importancia de la ciencia y de la tecnología en este caso, que para que una regulación como esta se cumpla, las capacidades no solo deben estar en las universidades, sino también en institutos regulatorios como el Instituto Nacional de Higiene, que tiene que tener personal capacitado, instrumentos de medición que puedan realmente hacer análisis autónomos y propios de qué es lo que está entrando a nuestro registro y que es de venta libre entonces en nuestro país. Entonces ahí entendemos cuál es la importancia de conocer, de tener capacidades y masa crítica en estos temas en Venezuela. Claro. Y además, no solamente desde el punto de vista de los medicamentos, como usted lo señaló, es algo que toca ahora nuestras vidas en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana. Ahora, tenemos varias preguntas y quisiera pasar a las preguntas. Solamente quiero aclarar que esta conversación se está grabando y que va a ser difundida después. Así que los que no pudieron asistir o los que quieran escucharla otra vez lo podrán hacer y ya difundiremos la información para que tengan acceso. Pero voy a empezar con una pregunta y la voy a relacionar con otra pregunta de la misma persona, de Delia Pinto, que le pregunta a la profesora Grillet si el trabajo del Fondo Mundial al que usted se refirió, si esos recursos llegan a través del Estado. Y ella le hizo un poquito antes otra pregunta que tiene que ver cómo entonces usted, con todas las dificultades que existen, cómo tiene acceso al financiamiento del NIH de Estados Unidos. Esas son dos preguntas para sí. la... Sí, muy buenas e interesantes preguntas. Empecemos por la primera. No, ese dinero del Fondo Global, precisamente uno de los requisitos para que el país pudiera aplicar y una vez que se aceptara era que no formase parte, si no fuese administrado por el Estado. Okay. Entonces, esos fondos han sido administrados por las Naciones Unidas y en parte por la OPS, por la Oficina Panamericana de la Salud. Obviamente que los recursos pues bajan al programa de control, que en cierta manera depende del Estado,
pero no se tiene el control directo del presupuesto, de manera que se garantiza que se cumplen unas metas y unos trabajos. Sí, eso es bien importante porque estos organismos son muy serios y no van a poner dinero que luego sea desviado, ¿no? Sí. Y de hecho por eso es que se va a hacer una segunda etapa, ¿no? Porque de alguna otra manera pues ha funcionado la primera en cómo se organizó el manejo de los recursos. Con respecto a lo otro, esa sí es una buena pregunta y a veces uno habla como eso que se llaman los caminos verdes. Bueno, primero mi co-investigadora, digamos la líder del proyecto, por la cual nos aprueban el proyecto en Estados Unidos, ella de alguna otra manera pues hizo mucho énfasis en los problemas que estaba enfrentando actualmente la Universidad Central de Venezuela, que es la institución host aquí en Venezuela, ¿verdad? Y entonces, de alguna otra manera, el proyecto, la institución nos hizo un aporte inicial de manera de comenzar a rodar el proyecto, ¿no? Ese dinero pasa a inicialmente una cuenta que tiene nuestra universidad en el exterior, y de allí ese dinero pues es depositado en otra cuenta del investigador, en este caso mi caso, y desde allí yo tengo que estar manejando el proyecto, ¿no? O sea, de alguna otra manera. Así es que es complicado porque yo tengo que bajar los recursos desde Estados Unidos acá, pero desde que de alguna otra manera se institucionalizó lo de los dólares en el país, pues bueno, ha sido un poquito menos cuesta arriba que años anteriores, sí. Pero es complejo porque nosotros en nuestro laboratorio hace muchos años tuvimos proyectos de investigación con el NIH y otras instituciones financieras externas, y nosotros teníamos una fundación en la universidad, la Fundación UCB, que se encargaba precisamente de recibir los recursos y administrarlos y, bueno, de la manera más ideal, ¿no? Como se manejan las otras instituciones. Pero debido a la crisis, como ya expliqué, esa fundación ya no existe, bueno, ha habido problemas, entonces hemos tenido que hacerlo así. También tenemos a la Fundación de Egresados de la UCB, que también actúa como una especie de, que tiene su cuenta en el exterior, recibe los recursos de proyectos y los baja a los investigadores. Sí. Pero sí, ha sido muy difícil. Inclusive yo he tenido proyectos desde el 2017, 18, que han tenido que ser triangulados por otros países. O sea, hemos tenido colegas de Colombia o Ecuador y los recursos han sido administrados, por ejemplo, en la Universidad del Rosario en Bogotá y de allí bajados a personas acá en Venezuela. O sea, bien complejo la situación. O en el caso de Quito, en la universidad en Quito. Ahora, aquí hay varias preguntas que yo creo que dan para hacer otro diálogo y saberes. Las voy a formular, pero son preguntas que no van a tener una respuesta fácil para las dos. De Antonio José Machado Allison: ¿cómo se puede ejercer una actividad investigativa apropiada con limitaciones como sueldos, infraestructura deficiente, servicios públicos caóticos, energía, comunicación, transporte, unido a esto las limitaciones políticas científicas impuestas desde el gobierno, quien decide qué y qué no es ciencia? Y hay otra pregunta aquí que va un poco, ya sale del ámbito nacional para ubicarse en el ámbito de las organizaciones multilaterales, de Octavio García Ramírez, quien nos dice cómo propiciar que la UNESCO comprometa a los países miembros a proteger la libertad en ecosistemas de investigación, docencia e innovación. Son preguntas complejas, no tienen respuestas fáciles, me imagino, ¿no? Sí, yo pudiera, bueno, responderle: hola Antonio, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Antonio es mi colega, tanto en el Instituto de Zoología y Ecología Tropical como en la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Y precisamente, bueno, obviamente nosotros no podemos hacer nuevamente una ciencia abierta, productiva, y bueno, todo lo que implique hasta que no haya un cambio político. Eso es claro. O sea, de alguna otra manera, hasta que no haya cambio político, Venezuela no puede volver a tomar la ruta del país que fue. Nosotros éramos el tercer o cuarto país en productividad científica en Sudamérica, después de Brasil, Argentina, Chile, y estaba Venezuela. Actualmente Venezuela no aparece en esos récords, está de última, ¿verdad? Por razones obvias, de manera que ese puesto nuevamente solo lo podremos alcanzar cuando las condiciones cambien.
porque no basta con estos esfuerzos aislados de investigadores que tratan con mucho esfuerzo de llevar a cabo la investigación, porque así como estamos, María Soncileo y yo, tenemos muchos colegas que, bueno, lamentablemente, ella lo mencionó, por el tipo del área de investigación, no es tan fácil conseguir dinero y de alguna otra manera están paralizados o no han podido llevar a cabo la investigación. De manera que es muy difícil, o sea, tiene que cambiar el sistema. La libertad académica está muy asociada a la democracia. No puede haber libertad académica cuando un régimen es autoritario. Y yo quiero tomar un ejemplo, o sea, son riesgos que uno corre. O sea, de alguna otra manera, nosotros en la Academia de Ciencias tuvimos un papel muy activo en la comunicación de riesgo de la epidemia de COVID y fuimos amenazados. Después que sacamos un modelo epidemiológico donde proyectábamos mucho mayor número de casos que lo que se reportaba actualmente por el Estado. De manera que son riesgos que uno corre y constantemente nosotros desde la academia corremos ese riesgo porque estamos constantemente haciendo reportes técnicos, por ejemplo, sobre los derrames petroleros, ¿verdad?, que han impactado las costas del país, o los reportes de cambio climático, donde llamamos la atención sobre la falta de información. Cuando Sonsire hablaba de la información, no solamente, o sea, es un país sin datos. Venezuela se ha convertido en un país sin información. No tenemos información climática, ambiental. Las estaciones climáticas fueron abandonadas hace mucho tiempo, de manera que es un país sin brújulas, ¿no? Y esa brújula solo se va a recuperar es que cuando cambien las condiciones políticas, lamentablemente. Ok. Tenemos muchas preguntas, ya estamos sobre la hora, nos estamos un poquito pasaditos. Le voy a pedir a Caroline. Caroline, please give us at least 5 minutes because we have a lot of questions and comments from the audience. Tenemos muchas preguntas y hay un par de preguntas para la profesora López. Una que Alexandra Sea le pregunta si puede aclarar qué es el término adecuado, microplásticos o nanoplásticos, y la otra para también la profesora López, que quisiera Alicia Villamizar que le aclarara cuáles son los criterios para considerar que una investigación o investigador o institución pueden ser calificados como ciencia abierta. Ok. Bueno, sobre el tema de los nanoplásticos, yo no soy experta en nanotecnología, no soy física ni química, entonces, digamos, no me siento como en la potestad de poder responder esa pregunta. Entendería yo que son cosas diferentes, ¿ok? Porque cuando hablamos de escala, nano se refiere a la escala, y está la escala macro, micro y nano. Entonces, allí ya hay una diferencia en la escala del plástico a la que nos estamos refiriendo. Pero no soy la más adecuada para responder esa pregunta. Sobre el tema de la ciencia abierta, bueno, como dije, no es una definición que está acabada. De hecho, la UNESCO en estos últimos 2 años está haciendo una consulta global para justamente hacer una recomendación sobre la ciencia abierta, porque como les digo, es un tema que está apenas en desarrollo. Lo que sí es que hay unos criterios básicos que se manejan sobre el tema de ciencia abierta, y es que la ciencia abierta debe ser accesible, transparente, y cuando decimos accesible es que entonces los datos, tanto los datos que fueron de insumo para la investigación como los datos que arroja la investigación deben ser datos abiertos. Entonces esto quiere decir que los datos deben estar a disposición pública para que cualquiera pueda utilizarlos, y que la metodología también y que la forma de rastrear esos datos también sea transparente en cómo fueron obtenidos. Entonces ese es como, digamos, el principal o el punto común en el que podrían las múltiples definiciones de ciencia abierta converger en este momento. Ok, muchas gracias. Vamos a tener que cerrar, solamente no quiero dejar pasar algunos comentarios que llegan tanto por el chat como por la otra sección. José Ramón Delgado, quien nos dice la destrucción del Instituto Oceanográfico de Venezuela, con más de 60 años de actividades, y del campo de la Universidad de Oriente en Cumaná y otras sedes de la UDO, constituyen pérdidas muy duras para el sector de las ciencias marinas, y no solo para Venezuela, sino también para la región. Rosa Hernández nos dice que además de la malaria, también la minería indiscriminada
ha contribuido al aumento de las infecciones de transmisión sexual, pero no hay cifras publicadas y creo que es mi amigo el doctor Oscar Feo, si no me equivoco, nos señala aquí que un tema fundamental en salud pública y epidemiología es la ausencia de información. Hay un embargo de información epidemiológica desde 2016 y considerar la información un bien público esencial sería importante para reclamar al Estado que coloque esa información a disposición del país y los investigadores, también Irene Londoño, que creo que nos escribe desde Montreal. Ella nos habla aquí de que nos ofrece, o ella se ofrece para darle acceso a publicaciones si tuvieran necesidad, y ella está en, a ver, está, no veo exactamente en Montreal, pero vi que era en el Centro de Investigaciones del Hospital de Niños asociados a la Universidad de Montreal, en Montreal, Irene Londoño. Y hay otros comentarios, pero bueno, vamos a tener lamentablemente que cerrar. Creo que hemos abierto este ciclo con una conversación muy interesante, muy instructiva sobre los retos, sobre el trabajo heroico que están haciendo ustedes en Venezuela para mantener la investigación, para mantener la docencia universitaria, a pesar de todas las dificultades. Vamos a seguir con este ciclo. En febrero tendremos otra conversación también con colegas. Creo que la próxima será con una colega que está en la UCB y con otra colega que está fuera del país. No me adelanto con respecto al tema, pero creo que también será de un gran interés. Seguimos esta conversación. Como les digo, vamos a difundir la grabación de este primer Diálogos y Saberes y seguimos en contacto. Entonces, muchísimas gracias a las profesoras Guillé y López por su participación. Muchas gracias a Andrea Zico por la interpretación y muchas gracias por el apoyo que hemos tenido de la Universidad de Ottawa. Que tengan buenas tardes y seguimos en contacto. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Isaac. Gracias. Gracias, Carolina y Andrea. Gracias a todos. Gracias.